Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo directamente desde NeoRacial Records. Déjenme platicarles que tendremos una invitada directamente del TEC que nos hablará de la evolución del sistema monetario internacional. Sean bienvenidos. Bueno, ya estamos aquí comenzando, estamos ya aquí en la mesa con mi invitada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate que es un tema bastante interesante, pero realmente mucha gente lo desconoce. ¿Usted me podría decir qué es el sistema monetario internacional? Pues claro que sí. En términos sencillos, es un conjunto de instituciones públicas y privadas que tienen como objetivo determinar los tipos de cambio entre las monedas de diferentes países, hacer los ajustes necesarios en sus balanzas de pagos y adecuar los flujos de comercio internacional. Muy bien, muy interesante, me parece bastante interesante, pero yo creo que a mucha gente le interesaría escuchar si realmente esto ha tenido una evolución, un cambio o ha sido continuo. Efectivamente, se ha tenido que adecuar conforme ha evolucionado la economía mundial. Esta evolución se puede dividir en 4 etapas. La primera sería el patrón oro, en donde sus principales características es que existe un comercio relativamente libre y Londres se sitúa como la capital económica mundial. También la moneda se establecía en términos de oro. Muy bien, perfecto. Esto ya creo que tiene ya bastante tiempo, ¿no? Todo tiene un origen, supongo yo. ¿Me podrías decir cuál es ese origen? Sí, así es, desde muchísimo antes de la historia, desde la prehistoria, desde que el comercio surgió en la civilización. ¿Cómo se daba este tipo de intercambio? Por semillas, por trueque, por otros sistemas. Pero cuando el oro se utilizó legalmente fue en 1819, cuando el Parlamento británico aprobó la Resumption Act. Con esta se dio el primer paso hacia un verdadero patrón oro. ¿Por qué? Porque esta abolía las restricciones que se habían mantenido durante largo tiempo sobre la exportación de monedas de oro y lingotes desde la Gran Bretaña. Pues perfecto, pero me entra aquí una pequeña duda. Yo siento que Estados Unidos es uno de los países más importantes y yo creo que participan mucho en este aspecto, pero ¿me podrías decir en qué? Estados Unidos es uno de los países más importantes en la economía actual, pero este país se afilió posteriormente a esta acta, hasta 1879 de hecho, y esto fue cuando se fijó los billetes de banco, los greenbacks, al oro. Posteriormente, en 1900, se institucionalizó los vínculos entre el dólar y el oro, y así fue cuando Estados Unidos entró a este patrón. Bueno, perfecto, pero yo tengo entendido que a principio de los 1900 hubo unas discrepancias políticas y económicas, ¿no? ¿Me podrías decir cuáles? Bueno, así es, la principal fue la Primera Guerra Mundial, que empezó en 1914 y duró hasta 1918. Este acontecimiento, la verdad es que puso fin a las condiciones bajo las cuales funcionaba el sistema, en especial por la suspensión de la convertibilidad de las monedas de los países participantes al oro. Además que después de la guerra, la situación de Inglaterra quedó muy comprometida financieramente. Los precios en todo el mundo subieron, la inflación se fue hasta las nubes, ya que los gobiernos financiaron sus compras simplemente imprimiendo el dinero que necesitaban. Un ejemplo de esto fue la hiperinflación en Alemania. El resultado de todo ello fue un fuerte aumento en las ofertas monetarias y en los niveles de precios. Es una lástima, la verdad, que se haya detenido un acuerdo de esta magnitud, ¿no? Sí, así es un acuerdo internacional, pero bueno, posteriormente, en 1919, se volvió al patrón oro. Perfecto. De hecho, recuerdo que en 1922 hubo una conferencia allá en Italia donde un grupo de países, que entre ellos estaban Gran Bretaña, Francia, Italia y Japón, pues acordaron la vuelta al patrón oro. Así es, pero no solamente incluía el gobierno de estos países, también incluía la cooperación entre los bancos centrales para alcanzar los objetivos externos e internos de cada país. Inclusive en 1925 Gran Bretaña volvió al sistema de patrón oro, donde se estableció una equivalencia igual a que antes de la guerra. Pero para esto, el Banco de Inglaterra se vio obligado a aplicar políticas monetarias restrictivas que contribuyeron a crear un fuerte desempleo. Posteriormente, el estancamiento de Gran Bretaña en los años 20 aceleró la decadencia de Londres como el centro financiero líder en el mundo, generando un problema para la estabilidad del restaurado patrón oro. Entonces esta situación económica tuvo que ver con la Gran Depresión. Sí, así es. De hecho, el comienzo de la Gran Depresión en 1929 fue acompañado de la caída de la banca, junto con la pérdida de confianza de los bancos centrales en este tipo de cambio, derivando que estos tuvieran que convertir sus depósitos de libra en oro. Ok, perfecto. Entonces también nos podrías comentar un poco sobre qué otras repercusiones pudo haber habido o que hubo. Sí, claro, de hecho hubo algunas repercusiones importantes, como fue que muchos países renunciaran a su compromiso del patrón oro y permitieron que sus monedas flotaran en los mercados de divisas.
La segunda fue que hubo restricciones al comercio, quiere decir que hubo una actitud proteccionista por parte de los países, desalentando las importaciones y generando que los países tuvieran que cubrir sus demandas nacionales. Un ejemplo de esto fue el arancel Smoot-Hawley que impuso Estados Unidos en 1930. Como respuesta a este arancel, los demás países establecieron medidas comerciales restrictivas y generaron acuerdos preferenciales que solamente incluían a grupos de países. Perfecto. Pero aquí pues, surge una pequeña duda, ¿no? Entiendo que aquí en América Latina hemos estado un poquito más atrasados al respecto, pero ¿qué hay de América Latina? Bueno, con respecto a América Latina, los mercados de exportación fueron muy afectados, es más, casi desaparecieron debido a estas medidas proteccionistas de los demás países. Y esto siguió durante varios años hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial. Ok, entonces durante la Segunda Guerra Mundial también hubo una suspensión al patrón oro, al igual que en la Primera Guerra Mundial. Sí, así es. Bueno, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1944 aproximadamente, se crea la segunda etapa o inicia la segunda etapa de la evolución del sistema monetario internacional, la cual es denominada el sistema de Bretton Woods, porque fue firmado en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos. Bueno, con esto se crea dos instituciones internacionales, las cuales fueron el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Reconstrucción y Fomento, lo que es hoy el Banco Mundial. Bueno, la preocupación de las naciones era diseñar un sistema monetario internacional que promoviera el empleo y la estabilidad de los países y también que fomentara el equilibrio económico de estos, sin restringir el comercio internacional. Okay, entonces, ¿en qué consiste este nuevo acuerdo? Bueno, este nuevo acuerdo establecía tipos de cambio fijo en relación al dólar y un precio invariable del dólar al oro. Esto quiere decir que tú puedes comprar una onza de oro por $35, convirtiéndose el dólar en la principal moneda de reserva. Ok, pero ¿qué diferencia hay entre el patrón oro y este nuevo acuerdo? Bueno, la principal diferencia es que este es un acto voluntario jurídicamente reglado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Fondo Monetario Internacional regulaba y hacía responsable a los países de cumplir con los acuerdos firmados. Ok, todo esto está muy bien, pero ¿qué fue lo que falló? Bueno, como ya lo habíamos comentado, como el dólar se convirtió en la moneda principal o la moneda principal de reserva, tenemos que hacer o ver qué es lo que sucedió en la economía estadounidense. Y para esas fechas, en 1960, Estados Unidos entró en una recesión. Esto generó un temor a que el dólar fuera devaluado y generó que los bancos centrales cambiaran sus dólares por oro. Además de que la salida de capital de Estados Unidos generó un gran temor en el gobierno de este país, ya que todo este dinero se iba a las reservas extranjeras, por lo que en 1963 el gobierno impuso un impuesto a las importaciones. Bueno, ¿y cuándo fue que colapsó? Bueno, la verdad es que este colapso fue paulatino. En 1967 y principios del 68, los especuladores privados empezaron a comprar oro anticipándose a los aumentos de su precio en dólares. Estos especuladores tenían dos teorías o dos razones por las cuales comprar o cambiar sus dólares a oro. La primera fue que en Inglaterra se devaluó la libra en 1967 y la segunda es que en Estados Unidos hubo una brusca expansión monetaria y se generó un crecimiento de la inflación. Esta venta masiva de oro por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y los de los bancos centrales europeos generó la creación de un mercado de oro a dos niveles. Esto quiere decir uno privado y otro oficial. El primero, el precio del oro podía fluctuar y en el segundo el precio del oficial del oro quedaba en $35 la onza. Posteriormente, en 1968, el aumento de los impuestos empujó a la economía estadounidense a una recesión en 1970, lo que generó que aumentara la inflación, el desempleo fue muy alto y aumentarán los precios. Entonces, ¿estos indicadores a qué nos llevaban? Bueno, la verdad es que era un síntoma de una inminente depreciación del dólar. Posteriormente, el presidente Nixon en 1971 apoyó la decisión de devaluar el dólar y implementar algunas políticas, como las que serían de no vender oro a los bancos extranjeros, imponer impuestos del 10% sobre las importaciones hasta que los demás países europeos no revaluaran sus monedas a comparación del dólar, además de tomar medidas de estabilización interna como la congelación de precios y los salarios con el objetivo de reducir la inflación.
Finalmente, en 1971, el dólar fue devaluado en un 8% frente a las monedas extranjeras y fue suprimido el impuesto anteriormente dicho. Pero con esta devaluación del dólar, ¿cómo quedó el tipo de cambio? Bueno, el precio del oro subió en $38 la onza. Posteriormente, en 1973, el dólar fue víctima de un ataque especulativo, provocando de nueva cuenta el cierre de mercados de divisas, generando una segunda devaluación del dólar en un 10%. Aún con esta devaluación, los ataques especulativos generaron que la mayoría de las divisas europeas y del yen japonés flotaran alrededor del dólar. Esto marcó el fin de los tipos de cambio fijo y comenzó la tercera etapa del sistema monetario internacional, los tipos de cambio flexibles. ¿Y en qué consiste esta flexibilidad? Bueno, principalmente dejaba que las monedas fluctuaran libremente y los mercados eran los que determinaban su valor. Asimismo, rara vez era posible que los gobiernos pudieran intervenir en un tipo de cambio. Además, es importante mencionar que en esta época el precio del petróleo había aumentado drásticamente, favoreciendo al dólar, ya que este combustible se pagaba en esta moneda, aumentando la demanda de dólares. Asimismo, las reservas en oro del Fondo Monetario Internacional fueron regresadas a los países miembros en un 50% y lo demás fue vendido. Posteriormente, durante este periodo se formaron bloques económicos que globalizaban los tipos de cambio entre ellos. El ejemplo principal es la Unión Europea, logrando una moneda única, el euro. Con esta moneda y con estas nuevas políticas se generaron uniones monetarias y externas comunes, así como la creación de un Banco Central Europeo en 1999. Muy bien, ok, pero me está llegando aquí una pregunta a la mesa que se me hace algo importante. La pregunta es, ¿qué proyecciones se tienen para el sistema monetario internacional en el futuro? Bueno, esta es una pregunta muy importante y tenemos que mencionar que ya en la actualidad estamos en la cuarta etapa de la evolución del sistema monetario internacional, donde la globalización ya está a su máxima expresión. La introducción de la tecnología y los avances de la misma tecnología en las actividades económicas, como es en los cambios financieros, en los flujos de efectivo y en el comercio, han sido primordiales en estas actividades, ya que han aumentado exponencialmente. Bueno, y voy a contestar a la pregunta con un artículo que apareció en el periódico The Economist. Y bueno, aquí en este artículo hacen referencia a que para el año 2017 deberá haber una moneda mundial, y ellos la denominan el Fénix. El Fénix, pero ¿por qué el Fénix? Bueno, tú sabes que el Fénix es una ave mitológica que siempre renace de sus cenizas, entonces la comparación con una moneda es buenísima, ¿no crees? Así es. Y bueno, esperamos que este tema haya sido interesante y de ayuda. Sin embargo, me gustaría, antes de despedir a nuestra invitada, quiero dejar una pregunta al aire. Y la pregunta es, ¿el mundo estará preparado para una moneda única? Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Bueno, aquí estamos transmitiendo desde Neo Russell Records. Nos vemos hasta la próxima. Este programa fue patrocinado por Momentos Lara. Ningún momento es momento si no es Lara.